Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Pérez, soy abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Es una organización que acompaña y representa el caso de Rosendo Radilla Pacheco desde hace casi 20 años. Rosendo Radilla Pacheco fue detenido ilegalmente en un retén militar el 25 de agosto de 1974 y posteriormente desaparecido, sin que al día de hoy tengamos conocimiento de su paradero. Esta desaparición ocurrió en el contexto de la mal denominada Guerra Sucia, conocida como esta política de Estado ejecutada por Fuerzas Armadas y por elementos de seguridad pública estatal a fin de capturar y exterminar a personas que eran consideradas que tenían un vínculo con grupos guerrilleros o que eran considerados meros simpatizantes de la guerrilla. De esta manera, entendemos que el caso de Rosendo Radilla ocurrió aquí en México, en el estado de Guerrero, un estado en el que las principales víctimas fueron consideradas simpatizantes de los líderes sociales Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, integrantes del Partido de los Pobres. De acuerdo con cifras oficiales, existe el registro de casi 500 casos de desaparición forzada ocurrida en la época. Sin embargo, de acuerdo a la documentación de diversas organizaciones de derechos humanos, este número asciende a más de 1000 personas desaparecidas durante la época. Por su parte, Rosendo Radilla era un campesino y un líder social en su comunidad que se dedicaba a impulsar políticas en materia de educación y salud en su natal municipio, Atoyac de Álvarez. También debido a su posición política se le vinculó con Genaro Vázquez y también se le acusó de componer corridos para Lucio Cabañas. De hecho, al momento de su detención, cuando Rosendo Radilla preguntó las razones por las que estaba siendo detenido, uno de los militares simplemente respondió que era porque se dedicaba a componer corridos. Seguido de esto, Rosendo Radilla preguntó que si esto era un delito, y simple, lisa y franca y lastimosamente, el militar le respondió no, pero de mientras ya te chingaste. Es así que desde esa época no se tiene conocimiento de dónde se encuentra Rosendo Radilla Pacheco. Luego de su detención, Rosendo Radilla fue llevado al entonces cuartel militar, que también se ubica en el municipio de Atoyac de Álvarez, donde fue visto por última vez, de acuerdo con diversos testimonios de personas que estuvieron detenidos en el mismo cuartel militar, pero que posteriormente fueron liberadas. Debido al contexto de represión y de violencia que imperaba en la época, la familia Radilla no pudo presentar una denuncia ante ninguna instancia estatal y no fue sino hasta la década de los 90 que se pudo presentar por primera ocasión una denuncia penal por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. Pese a que se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Estado, así como ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la investigación no arrojó ningún resultado ni indicio ni del paradero de Rosendo Radilla, ni tampoco se logró identificar o sancionar a ningún responsable por esta desaparición. Fue que debido ante esta impunidad total en el caso, se decidió denunciar el caso de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo internacional de derechos humanos que luego de analizar los hechos del caso y estudiar las pruebas presentadas, determinó enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo, esta Corte Internacional, determinó el 25 de noviembre del 2009 emitir una sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco a manos de las fuerzas militares. Al mismo tiempo, la Corte Interamericana concluyó que existió un patrón masivo de detenciones y desapariciones forzadas en la época. Fue por esta razón que la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano, en primer lugar, continuar con la investigación del caso hasta poder identificar, juzgar y sancionar a los responsables del caso. Por otro lado, también ordenó que se continuara con la búsqueda efectiva y localización inmediata de Rosendo Radilla Pacheco, cosa que al día de hoy no se ha cumplido. Por otro lado, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar a fin de asegurar que en casos de violaciones a derechos humanos cometidos por elementos militares
no se investigaran estos casos desde la jurisdicción militar. Por otro lado, también se ordenó la reforma del artículo 215A del Código Penal Federal a fin de adecuar el delito de desaparición forzada a los más altos estándares internacionales en materia de desaparición forzada y derechos humanos. Al día de hoy, la PGR no ha podido identificar ni sancionar a ningún responsable. Por lo tanto, no se ha iniciado un solo juicio por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. Tampoco se ha podido localizar o saber el paradero o la suerte de Rosendo Radilla Pacheco. Y ello se ha debido principalmente a que desde el 2008 la Procuraduría General de la República se ha dedicado únicamente a buscar en el predio que en ese momento ocupaba el excuartel militar en Atoyac de Álvarez, sin que se amplíe la investigación a otros lugares fuera de este predio. Por esta razón, a 43 años de ocurrida la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, la Comisión Mexicana solicitó a la Procuraduría General de la República se citen a comparecer a 372 personas, entre las que destacan militares, exmilitares, expolicías estatales, así como el expresidente Luis Echeverría Álvarez, quien presidió el país desde 1970 a 1976, tiempo en el que fue comandante supremo de las Fuerzas Armadas, por lo que tenía conocimiento de todas las operaciones y planes militares que se ejecutaban en el estado de Guerrero. De esta manera, es urgente y necesario una fiscalía que sirva, que nos permita asegurar una investigación independiente que logre dar con los responsables de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y de los más de 1000 casos de desaparecidos ocurridos en la época. Una fiscalía que garantice el acceso a la justicia pronta y expedita y que evite una total y fatídica impunidad en el caso de Rosendo Radilla Pacheco y los demás casos ocurridos durante la Guerra Sucia. Por eso, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, exigimos que se cree una fiscalía con la total competencia para poder atraer casos que ameriten un interés y trascendencia, o en aquellos casos que estén investigados en fiscalías locales, pero que quede demostrada la falta de independencia e imparcialidad por parte de estas fiscalías. También la propuesta consiste en que se puedan atraer todos aquellos casos estatales que cuenten con resoluciones derivadas de mecanismos internacionales. El día de hoy, México necesita de manera urgente una fiscalía que sirva, una fiscalía que cuente con los mecanismos de supervisión, con gestión de casos y con un control disciplinario de cómo se lleva a cabo la labor de investigación de esta fiscalía, que permita su adecuada y transparente función, al mismo tiempo que sea posible lograr una supervisión permanente ciudadana. Por ello, y sobre todo, es sumamente importante lograr la plena independencia de esta fiscalía de cualquier fuerza política que inhiba su labor de investigación. Para ello va a ser necesario fortalecer el régimen de transición de la PGR a la Fiscalía, en el que se asegure que los actuales funcionarios corruptos que integran la PGR no sean los mismos que laboren en esta Fiscalía General de la República. Por su atención, muchas gracias.